nos acompaña la doctora Lina Marcela Tavera. Para mí es un gusto volverla a ver porque hace varios años no nos veíamos y hoy pues tengo el honor de presentarla aquí con nosotros en Pediatips Fuchs. Esta vez ella nos acompaña con el tema de insomnio en pediatría, el enfoque que podemos realizar ante esta entidad. La doctora Lina Marcela es neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en medicina del sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México y es actualmente directora médica de Neuroconexión. Muchísimas gracias, doctora Lina, gracias por su compañía y por la disposición para acompañarnos hoy. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a ti por invitarme y por, pues a todos por crear estos espacios para compartir algunos conocimientos en pro, pues de la atención más integral de nuestros niños y sobre todo con un motivo de consulta que cada vez es más frecuente y es el insomnio en pediatría. Pues el reto que me pusieron fue de hablar de insomnio y pues hablar de insomnio para mí en este momento sería pues hablar de muchas cosas, entonces traté de organizar, bueno, este es mi conflicto de interés, pues no tengo ningún conflicto de interés relacionado con este tema, pero traté de organizarlo como en tres grandes tópicos. Uno que es como para darnos un vistazo, dar un vistazo grande de cómo está la parte epidemiológica en insomnio y básicamente qué hacer y qué no hacer, es decir, cómo se trata, cuándo debemos tratarlo, cuándo usamos medicamentos y qué no debemos hacer frente a un paciente con insomnio. Entonces, para empezar, hoy en día es considerado el insomnio crónico como el gigante dormido de la salud pública en pediatría. Primero, porque hasta hace muy poco ni siquiera lo considerábamos o es, digamos, subdiagnosticado. Y lo otro es porque definitivamente los trastornos de sueño en general han ido en aumento. Obviamente el insomnio y el síndrome de sueño insuficiente son los que más han aumentado en la población pediátrica y después de la pandemia, pues esto empeoró. Sabemos que es considerado hoy en día un gigante en la salud pública y un gran problema de salud pública porque es muy frecuente. Si vemos población pediátrica, hasta el 30% de los niños pueden llegar a tener dificultades para dormir y tener insomnio. Y si lo vemos en pacientes con trastornos del neurodesarrollo o neuroatípicos, hasta el 80% de estos niños pueden llegar a tener insomnio. Obviamente, a medida que va cambiando pues el grupo etario, pues vamos a tener diferentes frecuencias. Sabemos que en los preescolares puede ser hasta el 50% de frecuencia en esta población, que disminuye un poquito en escolares, pero una vez inicia la pubertad, empieza a aumentar y el pico de insomnio más grande que tenemos es entre los 11 y los 12 años, muy relacionado con los cambios pues hormonales que sí conocemos que llegan a atrasar la fase de sueño y hacer que los niños en esta época y ya en la adolescencia se atrase su reloj biológico y aparezcan trastornos respiratorios del dormir, en especial los trastornos del ritmo circadiano. Y entonces, cuando estamos frente a un paciente que definimos como insomnio crónico, pues lo primero que tenemos que hacer es estar claros de qué es el insomnio y cuando nosotros decimos que un paciente tiene insomnio. Ay. Y ay, dentro de las cosas que tenemos que tener en cuenta en pacientes con insomnio crónico o los diagnósticos que tenemos en cuenta en insomnio crónico está lo que antes llamábamos insomnio por falta de límites, insomnio de inicio por asociación o insomnio conductual, que son los que eran típicos o los que digamos que hacíamos diagnósticos específicos. La Academia Americana de Medicina de Sueño, en su tercer manual, en la tercera edición de este manual, nos habla que tenemos que tratar de unificar como todos estos criterios y hablar solo de insomnio crónico. Y los otros quedarían como nombres alternativos, es decir, el verdadero nombre o el que deberíamos usar es trastorno de insomnio crónico. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos según este manual, que es con el que nos basamos para hacer todos los diagnósticos? Primero, o el criterio A, tiene que ver con que el síntoma que reporte de dificultad para dormir en la noche, y dentro de esos puede ser dificultad para iniciar, mantener el sueño o un despertar temprano,
con, digamos que sobre todo en niños, el cuarto y el quinto síntoma, que es la resistencia a ir a la cama, que era lo que antes llamábamos insomnio y resistencia, la dificultad para dormir sin la intervención del padre o el cuidador o incluso un objeto de transición, que es el insomnio de asociación. Y el criterio B nos habla de los síntomas que reportan o el padre o el cuidador o el mismo paciente relacionados con la sintomatología diurna. Entonces, estos pueden ser fatiga, malestar, en niños, sobre todo, lo que más vemos son alteraciones de la atención, de memoria, incluso pues lo que llamamos un TDAH laico, un cuadro como parecido al TDAH, los problemas de desempeño social, familiar, académico, las alteraciones afectivas, la somnolencia diurna, los problemas de conducta, la disminución de motivación, energía e iniciativa y la propensión a tener más errores. Esto pues lo vemos más en adultos. Y solo el hecho de estar insatisfecho con el sueño, sobre todo aquí es el paciente, no tanto el padre o el cuidador, porque muchos padres terminan, sobre todo en la adolescencia, pues como sobrevalorando la cantidad de sueño de sus hijos. Entonces aquí es más sobre el paciente. Si el paciente tiene alguno de los síntomas durante la noche o uno o más de las siguientes relacionados con el día, ya podríamos estar hablando de un insomnio crónico. Obviamente, como siempre, todos los criterios diagnósticos nos dicen que debe cumplirse un tiempo y que deben cumplirse ciertas condiciones. Entonces, los niños deben de tener eh, por lo menos 3 meses de este síntoma y debemos haber descartado que no tenga otro trastorno que sea el causante de estas dificultades para dormir. Y en sueño, ahí digamos que en casi todos los criterios de todas las patologías de sueño, siempre debemos tener que el paciente tenga la oportunidad y el ambiente adecuado para dormir. Es decir, que no estemos hablando de el niño que de pronto vive al lado de una vía férrea o de una fábrica donde trabajen toda la noche, ese niño que no pueda mantener el sueño más por las condiciones del ambiente y no porque él no va a quedarse dormido. Cuando revisamos entonces el trastorno por insomnio crónico, podríamos tener varias subcategorías que ya hemos como ido mencionando, y dentro de esos están el insomnio psicofisiológico, que es poco frecuente, o el insomnio puramente primario, que es poco frecuente de inicio en los niños. Luego viene el insomnio paradójico, que también es mucho más frecuente en adultos, que es como el paciente que se acuesta a dormir, duerme toda la noche y al otro día dice, pero no dormí nada, todo el mundo lo vio durmiendo, incluso durante la polisomnografía se ve en las fases de sueño. El insomnio conductual, que es por inadecuada higiene de sueño o por asociación para el inicio de sueño o por falta de límites o el de resistencia a ir a dormir, y el insomnio que sea secundario a condiciones médicas, neurológicas, psiquiátricas o el abuso de sustancias. Entonces, lo otro que tenemos que tener claro es que no se trate de un insomnio crónico, sino más bien de un insomnio de corto tiempo. En este insomnio de corto tiempo estamos hablando de menos de 3 meses, o lo que llamábamos antes insomnio agudo, en donde hay un estresor identificable como cambios en familia, en la escuela, en las relaciones, digamos, estos síntomas tiendan a disminuir o adaptarse frente a este estresor, así persista, y que digamos que muchas veces nosotros los vemos en la consulta relacionados muy con el mito urbano que haya de moda o con la película pues de terror que en ese momento se esté estrenando. Entonces sí vemos que hay más de estos en octubre, por ejemplo. La prevalencia pues, en niños es desconocida porque muchas veces también es subdiagnosticado, y como tiende a autorresolverse, pues no alcanzan pues, a llegar muchas veces a la consulta. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos frente ya a un trastorno de insomnio crónico? Lo primero es descartar que el paciente tenga otras patologías de sueño. En niños y en adolescentes cada vez vemos más el síndrome de sueño insuficiente. ¿Qué nos hace pues como diferenciar entre el insomnio y el síndrome de sueño insuficiente? Nos ayudan muchísimo los diarios de sueño y ver la diferencia de horarios para dormir entre semana y fin de semana. Obviamente, entre semana el niño tiene más actividades escolares y sociales, entonces tiende a acostarse tarde y a levantarse muy temprano por el horario escolar, mientras el fin de semana
se acuesta pues a un horario habitual y se levanta mucho más tarde para tratar de compensar esa falta de sueño. Es decir, los mecanismos para quedarse dormido pues no están alterados. Y lo otro que también vemos con mucha frecuencia es el trastorno del ritmo circadiano. Este generalmente empieza después de la adolescencia. Normalmente a todos los adolescentes se corre el ciclo circadiano casi como si viajáramos a una ciudad de una diferencia horaria de 1 a 2 horas. Básicamente en estos niños lo que hacemos es ajustar su higiene de sueño, pues permitiendo que se acuesten más temprano, apagando luces más temprano y vamos a ver cómo resuelve solamente con esto. Lo otro son las variantes de la normalidad. Entonces hay pacientes que pueden ser dormidores cortos y los trastornos por insomnio de corto tiempo, pues que ya lo habíamos visto. Siempre hay que descartar que el paciente no tenga apnea obstructiva de sueño, que sea más bien un insomnio comórbido o que no haya una adecuada o haya una fragmentación de sueño que hace que al otro día el paciente esté con dificultad, con todas las dificultades que mencionamos, pero el paciente en estos casos sí puede dormir en cualquier momento. El síndrome de piernas inquietas, los movimientos periódicos de extremidades también pueden generar insomnio, sobre todo insomnio pues que da la impresión de que es un insomnio de inicio, pero realmente al mejorar las piernas inquietas, pues va a mejorar el síntoma de dificultad para dormir. Y el bruxismo también puede interrumpir el sueño y generar despertares. Lo otro entonces es que debemos descartar condiciones médicas. Entonces el 20% de los pacientes que tienen insomnio tienen una condición médica que la favorece. Obviamente va a depender del grupo etario. Por ejemplo, en los lactantes sabemos que el reflujo gastroesofágico y los cólicos del lactante, que incluso cada vez consideramos que es más una patología del sueño por su componente cronobiológico y sus horarios de aparición y su relación también con niveles de serotonina y de melatonina. Pacientes pues más grandecitos, el asma o las enfermedades respiratorias crónicas como fibrosis quísticas, pacientes con otras enfermedades autoinmunes también tienden a tener más insomnio que otros. Y si revisáramos todos los pacientes con enfermedades neurológicas, pues también tenemos más probabilidad de tener insomnio. ¿Qué debemos hacer? Entonces, debemos evaluar al paciente, debemos tomarnos el tiempo para evaluar el paciente porque tenemos primero que descartar todo esto, evaluar los factores ambientales que incluso puedan ser modificables y otros que no, para poder saber cómo vamos a trabajar con ese paciente en las intervenciones que vamos a hacer, identificar alteraciones psicoafectivas, la ansiedad, la depresión, esta incapacidad para modular el paciente o para reaccionar frente a ciertas circunstancias, es decir, que tenga poca tolerancia a la frustración, qué desencadenantes hay si los llegamos a encontrar, qué factores biológicos podemos encontrar en este paciente que esté propiciando las dificultades para dormir. También pues tenemos que evaluar cómo son los papás, si son papás que son ansiosos, y el niño o el papá también tienen una alta exigencia que hace que tengan en el día muchísimas actividades, que eso pasa cada vez con mayor frecuencia. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que evaluarlo. A veces hacer una evaluación en medicina de sueño, y sobre todo cuando estamos hablando de insomnio, nos toma mucho tiempo. Entonces, nos basamos mucho en cuestionarios que nos ayudan a enfocar el paciente. Y en los diarios del sueño, que son básicamente anotaciones del momento en el que el paciente va a la cama, ayuda a evaluar tanto la hora habitual para ir a dormir como para levantarse y las diferencias que pueden haber en semana y fin de semana para hacer diagnóstico diferencial y también para ver qué cosas tenemos que ajustar. En cuanto a las condiciones neurológicas, pues sabemos que son muy frecuentes en los pacientes que tienen insomnio. Dentro de estas, la epilepsia es frecuente y esto influye de forma negativa en el control de la crisis. Pacientes que no tengan una buena calidad de sueño son pacientes que son más epilepsias refractarias o de difícil manejo. Y la cefalea y la migraña, digamos que en este hay como una relación bidireccional, porque la falta de sueño puede generar o empeorar la cefalea y la cefalea pues dificultar o generar insomnio. Entonces termina siendo un círculo vicioso. El autismo, que cada vez sabemos que es mucho más frecuente, hasta el 80% de los niños con autismo pueden llegar a tener insomnio o trastorno crónico, de insomnio crónico, y algunos síndromes genéticos tienen dentro de su fenotipo conductual, tienen el insomnio o los trastornos de sueño muy
marcados, como pueden ser las niñas con síndrome de Rett, el Angelman, el Prader-Willi, el Prader-Willi también con su asociación a la apnea obstructiva del sueño, y el Smith-Magenis, que es un trastorno de sueño donde el receptor de la melatonina no funciona bien, entonces esto hace que los niños tengan unos despertares muy tempranos, son niños que típicamente se despiertan entre las 3 y 4 de la mañana y no vuelven a dormir. El síndrome X frágil también se ha asociado con un fenotipo conductual que incluye insomnio. Entonces, tenemos también que descartar patologías psiquiátricas y otras patologías neurológicas, la discapacidad intelectual. Sabemos que estos pacientes pueden llegar a tener más insomnio también por su comorbilidad con ansiedad y estrés. La parálisis cerebral, son niños que, pues, sobre todo las parálisis cerebrales que tienen un estado funcional bajo, que son niños que están todo el tiempo acostados, que tienen poca participación social, y que a veces duermen así como por periodos durante el día, terminan fraccionando su sueño en todo el día, obviamente va a afectar el sueño nocturno. El TDAH, pues sabemos también que estos niños tienden a dormir menos porque están más activos durante el día, y también, al parecer, la mayoría de estos niños son dormidores cortos. Y entonces, si ya sabemos que definitivamente nuestro paciente tiene un insomnio que es crónico y que definitivamente no está asociado a otra entidad del sueño, otra entidad psiquiátrica o neurológica, pues ya iríamos a tomar medidas no farmacológicas. Igual estas medidas no farmacológicas, sobre todo en los niños que tienen un neurodesarrollo atípico, también pueden ser útiles, ¿no? Pero en los otros casos casi siempre tenemos que tratar el factor desencadenante. Y siempre que vamos a generar normas de higiene de sueño, tenemos que ver las barreras y los determinantes sociales que son súper importantes, porque para nosotros puede ser muy fácil decirle al papá: "Ve, no tienen que hacer colecho, no puede haber cohabitación, no tiene que estar las habitaciones todo tapado, con silenciosas, con las cobijas, los colchones súper cómodos", pero pues a veces los papás no pueden llevar a cabo estas recomendaciones. Entonces siempre tenemos que ver todos esos determinantes sociales que cada vez sabemos que influyen más en todas las patologías y sobre todo las patologías de sueño. Y entonces tendríamos que entrar a mirar qué posibilidades o qué herramientas terapéuticas tenemos en estos pacientes. Definitivamente, cuando revisamos la evidencia, lo que funciona en los pacientes con insomnio crónico son los programas de educación, la higiene de sueño y la modificación de conductas en el día. Muchas veces cuando hablamos de higiene de sueño nos centramos mucho a lo que el paciente hace en el momento de ir a dormir o cuando ya está dormido, cuáles son las condiciones de sueño, pero definitivamente lo que se hace durante el día es lo que va a marcar cómo vamos a dormir. Y lo otro, pues, que también nos muestra mucha evidencia, es la terapia cognitivo-conductual y todas como sus técnicas que nos pueden ayudar a mejorar el sueño en estos niños. Tenemos la posibilidad de usar melatonina y otros fármacos que ya más adelante vamos a ver cuándo y cómo los elegimos. Entonces uno podría empezar a decir que el seguimiento de estos pacientes tiene que, o bueno, todos los niños tendríamos que hacerles evaluación de cómo están durmiendo para evitar todas las consecuencias neurobiológicas que conlleva el no dormir bien, y mínimo una vez al año deberíamos de ser juiciosos y pasar algún cuestionario en todos los niños que vemos en consulta, ya que pues a veces el tiempo no nos da, pero siempre hay que estar pendientes de cuando los papás se quejan de que creen que el niño no está durmiendo bien, pues hay que evaluar, y para eso tenemos muchísimas tablas, así como hay tablas de percentiles de normalidad de tiempo total de sueño o de los horarios o del tiempo en cama que debemos permitir según cada grupo etario, pues podríamos también basarnos en eso o en las recomendaciones generales que tienen el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Verificar las condiciones médicas que contribuyan, evaluar siempre la capacidad de la familia para hacer estas intervenciones, es decir, que las puedan entender y las puedan ejecutar y que quieran hacerlo también. La educación sí es la base de esto, que el paciente pues, o el familiar conozca
repercusiones que puede tener el no dormir bien y cómo se va a hacer la higiene de sueño. La terapia cognitivo-conductual, digamos que en esto, por lo menos en pacientes neuroatípicos, sí está muy marcado que las herramientas visuales nos pueden ayudar mucho. A veces los papás no son tan juiciosos para leer, entonces también se ha visto que en los niños que tienen un desarrollo típico también podemos ver pues una mejor adherencia a las herramientas que tenemos en terapia cognitivo-conductual usando algunos pictogramas o algunas de estas que más adelante les voy a mostrar. Si vemos que el paciente no mejora, pues tener en cuenta también como posibilidad la remisión a medicina del sueño para identificar y tratar causas de que el insomnio sea refractario. Y si definitivamente no mejoran, pues el siguiente paso serían los medicamentos. Sí, como primera opción en niños sigue siendo la melatonina y en estos pacientes pues debemos idealmente hacer seguimiento cada 2 o 4 semanas. Entonces, tenemos que tener claros los objetivos de tratamiento y dentro de esto es saber realmente para la edad del niño si estamos ofreciendo el tiempo adecuado de cama para que el paciente duerma. Entonces, deben de ser objetivos que sean realistas, claramente definidos y medibles y que sean acordados con la familia y tener claro cuál va a ser el plan de seguimiento. Como ya les había dicho, estos son como las técnicas que se han visto que tienen evidencia, las que están en este recuadrito verde, para el manejo del insomnio crónico y la mayoría de los trastornos de sueño. Entonces, dentro de esas también está el uso o la limitación de la exposición a luz antes de ir a dormir. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que limitar el uso de dispositivos electrónicos. Recuerden que la luz inhibe la producción de melatonina, entonces empezamos a producir melatonina una vez llegamos a la noche que empieza a bajar la luz solar, pero como hoy en día estamos tan expuestos a luz artificial, tenemos que tener claro que debemos recortar el tiempo en pantallas después de las 6 de la tarde y que debe ser adecuado para la edad de cada paciente, limitarlo. Hay calculadoras de tiempo en pantalla, ustedes las encuentran en la página de la Academia Americana de Pediatría, y así pues se recomienda más o menos qué tiempo puede hacerlo, pero eso sí, siempre antes de las 6 de la tarde y tratar de no usar luz blanca o luz azul en la casa, porque la luz azul tiende a bloquear más la producción de melatonina comparado con la luz cálida o la luz amarilla. Tener en cuenta que el limitar este uso de dispositivos electrónicos se va a ver reflejado en que el paciente puede iniciar su sueño más temprano, que independiente pues de la intensidad lumínica tenemos que hacer esta limitación porque el tiempo total de sueño también se ve afectado. Y lo otro pues son los dispositivos electrónicos de videojuegos, que sabemos que con una sola noche que uno se trasnoche jugando, puede tener disminución del rendimiento de memoria verbal, prolonga la latencia de sueño y disminuye el tiempo total de sueño. Entonces hay que ser claros con los papás y explicarles esto. Mm, para todos es muy fácil decir, inicia higiene de sueño, pero a veces decimos, bueno, ¿qué es higiene de sueño? ¿O qué cosas realmente tienen evidencia que debemos recomendar o modificar en nuestros pacientes? Porque muchas veces terminamos diciendo muchas cosas que creemos que es higiene de sueño. Entonces, el grupo de la doctora Owens hicieron una mnemotecnia, es el ABC Sleeping, y básicamente se refiere a que el paciente tenga para su edad, el tiempo en cama que sea el adecuado, que sea consistente, es decir, que siempre sea el mismo tiempo, que mantengamos estos horarios con rutinas claras y horarios claros, que la habitación sea lo más cómoda y baja en luz y ruido, que hagamos el ejercicio, que el ejercicio sea el adecuado para el paciente y que sea así antes de las 6 de la tarde para no despertar más al paciente y generar más neurotransmisores de la vigilia, porque sabemos que el ejercicio mejora o aumenta los niveles de serotonina y aumenta los niveles de adrenalina y eso hace que estemos más despiertos. Entonces la idea es que se haga el ejercicio temprano, que no hayan dispositivos electrónicos antes de ir a la cama ni en la habitación, que seamos muy positivos. Casi siempre los papás tienden a
a usar el sueño como un castigo. Entonces, si hay una reunión familiar o si hay algún evento, entonces siempre le dicen al niño, siga portándose mal y se va a dormir. Entonces termina siendo un castigo y la idea es que con esto que seamos positivos, que les enseñemos la importancia y lo bueno que es dormir y que sea un momento agradable. Casi siempre las peleas en los hogares ocurren en la noche. Entonces la idea es que tratemos de hablar con los papás para que ese tiempo de discusiones o discrepancias entre los padres se solucionen en otro momento y no antes de ir a dormir. Y lo otro es que debe haber independencia a la hora de irse a dormir. Esto sobre todo en los lactantes, ¿no? Que es la principal causa de insomnio en los lactantes. Y bueno, que el niño todas sus necesidades durante el día estén cubiertas. Eso pues va a generar un buen sueño. Entonces, hace un ratico les decía que habían unas particularidades en los lactantes menores porque definitivamente cada vez vemos más insomnio del lactante y dentro de estas dificultades está la asociación a la compañía, generalmente o a la lactancia o al biberón. Eso no quiere decir que sea mala la lactancia, sino, o el biberón, no, nunca lo contraindicamos ni modificamos eso, pero sí la idea es que el paciente tenga una rutina clara para que aprenda a quedarse dormido sin que siempre sea o con la compañía materna o con el biberón o con una cobijita o algún elemento de transición. Entonces la idea es que esto lo cuadremos a través de una rutina clara y definida con horarios regulares, eso sí, siempre manteniendo un entorno seguro para el bebé. Dentro de las cosas que nos habla la técnicas cognitivos conductuales, en lo que más se hace énfasis es en establecer actividades rutinarias, es decir, que el niño haga siempre lo mismo en el mismo orden, que su rutina sea corta, de 20 minutos o 30 minutos si ya es un niño más grande, donde esta rutina incluya por lo menos dos actividades relajantes, que pueden ser leer, o puede ser un baño, o puede ser un masaje, todo esto fuera de la cama y que sean sean actividades que nos ayuden como a desconectarnos. Lo otro es verbalizar siempre con el niño que pronto se va a acostar a dormir y que va a estar solito, si se puede, o que va a estar tranquilo y que los papás van a estar pendientes. Hay algunas técnicas cognitivo-conductuales que se llaman de extinción. La extinción puede ser la tradicional, que es de una, o la extinción gradual. Cada vez estas técnicas son más criticadas porque es básicamente como, o bueno, se han malinterpretado y han terminado siendo un motivo de libros de asesoría para que los niños se queden dormidos, donde la extinción lo que se hace es que en la que es abrupta, que el niño se queda solo en su habitación y los papás ya lo ignoran a partir de ese momento, o la gradual es donde el papá va frecuentemente a revisar si el niño está bien, pero de todas maneras le dice, no, te vas a quedar solo y poco a poco hasta que ya no vuelve a la habitación. Estas técnicas realmente como se han terminado relacionando más con llanto, o sea, se hacen de una mala forma o se practican de una mala forma, pues obviamente cada vez se usan menos porque los mismos papás no quieren, obviamente, pero hechas o realizadas como una forma adecuada o si el papá quiere usar este tipo de técnicas, pues son una buena alternativa. Entonces, no olviden que la rutina tiene que ser lo mismo, en el mismo orden. Funciona muy bien dárselas pues, en forma de pictogramas a los niños. Yo generalmente uso donde les doy como la idea, pero pues los papás pueden hacer con el niño su mismo pictograma o su misma rutina de sueño. Funciona muy bien en los niños con autismo. Es como la forma digamos, más efectiva que tienen para generar rutina en el niño. En ellos es fácil generar una rutina, entonces les gusta mucho mantenerla. Y pues lo otro tiene que ver con la economía de fichas o con ser positivos en este contexto o la recompensa y pueden servir tanto para la rutina como para evitar que los niños vayan a la habitación con frecuencia, que tengan despertares y siempre vayan a buscar a los papás. Se pueden usar la economía de fichas, que uno la usa para modificación de muchas conductas. Lo que se puede hacer es darle una carita feliz al niño por cada vez que realizó su rutina de forma juiciosa, que se vaya a la cama, que no se haya despertado, que no haya llamado a nadie, que estuvo bien toda la noche. Pues por cada noche que lo haga, pues se le va a dar una carita feliz y obviamente luego eso se intercambia por
o no sé, una actividad. Tratamos de decirles que no sea siempre un juguete o algo, digamos, que genere una compra económica, sino que sea de pronto una tarde de cine o cine en la casa o ir a comer helado, ir al parque, para que pues no se genere después que los niños no estén satisfechos con nada. Y pues eso haría parte como del refuerzo positivo. Hay algo que pues, usamos mucho en los niños que tienen autismo y en los niños que tienen múltiples despertares y van a la habitación de los papás, y es el pase del sueño. Es decir, de todas maneras, sí estamos dándole la oportunidad al niño que se gana su carita feliz, pero el día que él quiera algo, pues él tiene la posibilidad de cambiar una vez a la semana ese pase de sueño por una visita del padre, de pronto que lo llame a la madrugada o por tomar agua. Muchos de estos niños les dan todas las necesidades fisiológicas antes de ir a la cama, entonces funciona muy bien para que también el papá esté tranquilo de que no se queda sin satisfacer todas las necesidades de su hijo. Entonces funcionan bien estos pases de sueño. Lo otro, y es que debemos darles por escrito a los papás como las recomendaciones de higiene del sueño. Hay una técnica de terapia cognitivo-conductual que funciona muy bien, y es hacer que los niños se apersonen de este proceso de su higiene de sueño. Entonces, yo les hago un contrato de sueño donde les digo a qué horas deben de acostarse, a qué horas deben de levantarse, hasta qué horas pueden hacer deportes, hasta qué horas pueden usar dispositivos electrónicos o las pantallas, eh, algo después como de las recomendaciones generales de higiene de sueño. El niño firma, y esto les va muy bien a los niños escolares porque ellos tienden a ser muy juiciosos cuando firman y como que se comprometen a hacer sus normas de higiene de sueño. Entonces termina siendo un refuerzo positivo en el que el paciente se esmera por cumplir las recomendaciones médicas. Cada vez vemos que hay papás que son juiciosos y buscan muchísimas de estas opciones en libros, o ahorita pues como cada vez crecen más estos coaches de sueño en el que pues hacen como un entrenamiento para dormir donde los niños aprenden a dormir, sobre todo en lactantes. Los papás pues llegan con más información, existen muchísimos libros, incluso se han vuelto de los más vendidos, que incluyen básicamente los métodos de terapia cognitivo-conductual y pues cosas básicas de higiene de sueño. Entonces, dentro de estos pues hay muchísimos, hay algunos que pueden servir y son diferentes métodos que se han popularizado y que muchos de estos coaches de sueño básicamente es lo que enseñan. En cuanto a las otras, digamos, actividades que hacemos en terapia cognitivo-conductual que les va muy bien a los adultos y que hemos tratado también de pasar a los niños, son los entrenamientos en relajación y respiración. Entonces, dentro de los de respiración, pues está el uso del plumero o de la bombita para que el niño la sople y empiece a respirar. Dentro de las de relajación, pues hay uno para niños pequeños donde les decimos que pues se imagine que es un robot y luego que es un muñeco de trapo para que empiece a hacer como esta técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson, un poquito como modificada para niños pequeños. Hay otras técnicas como la de la tortuga, donde también les enseñamos a los niños relajación muscular. Funcionan muy bien en niños con TDAH y en niños con autismo, igual en cualquier niño, pero es como en los que mejor respuesta tienen. Siempre teniendo en cuenta que estas técnicas de relajación muscular deben de ser cortas, que pues el niño tiene que estar tranquilo y el papá para enseñárselos, y pues hay diferentes modificaciones. En niños más grandes, la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson está pues basada como en la técnica del espagueti. Le decimos al niño que se y como durito, como si fuera un espagueti, que vaya haciendo como las diferentes contracciones musculares y que haga hasta 5 repeticiones de estas, digamos, de estas contracciones fuertes, donde se hacen pues por segmentos corporales. El yoga, pues también es una muy buena alternativa en los niños, les ayuda a dormir mucho mejor. Y los otros son los ejercicios de imagenología, ¿sí?
sí, de imaginación, pues. Entonces, donde les decimos a los niños, muchas de estas técnicas son basadas en algunas con bases de la terapia cognitivo-conductual y de la hipnosis. Dentro de los que hay en el mercado, tal vez los que a mí personalmente más me gustan son el conejito que quiere dormirse y la linfatica que quiere dormirse. Son muy parecidos, básicamente van haciendo como inducción de que el niño tiene que ir a dormir. Dentro de lo que ellos recomiendan es que lo hagan cuando el niño ya está en la cama, pero definitivamente lo que hemos visto es que toda la rutina, incluidos los libros o lo que vayan a oír los niños antes de ir a dormir, sea fuera de la cama, que el niño vaya a la cama cuando ya va a empezar su hora de dormir y que pueda quedarse solo y se quede dormido solo. Definitivamente, este es un problema de salud pública que tenemos que ir modificando, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de problemas de salud pública es porque tienen que haber medidas de salud pública y que ya muchos países han iniciado. En Estados Unidos desde el 2016 ya hay horarios, digamos, atrasados para ingresar a la escuela porque los beneficios de que los niños no madruguen tanto, que aumenten o cambien y los horarios de deporte, el no dejar tareas, ayuda a que los niños no tengan como esa carga emocional para llegar a la casa y seguir estudiando y acostarse tarde, sobre todo si son niños que tienen una alta autoexigencia. En cuanto a bueno, estas son algunas de las técnicas como para que vayan conociendo. Igual, si hablamos de cuál es el mejor método o qué deberíamos hacer, definitivamente esto depende de los papás, del nivel educativo de los papás, de lo que quieran los papás en cuanto a su crianza, siempre respetando el tipo de crianza que los papás quieran dar y también las condiciones sociales que son muy importantes a la hora de definir estas medidas. No hay un método pues así que sea único e infalible, no, nos toca ver también cómo es el niño y cómo puede responder a estas intervenciones. En cuanto a la parte farmacológica, pues definitivamente el insomnio es la primera indicación para uso de fármacos psicotrópicos en niños. Más o menos del 15 al 35% de los niños han recibido tratamiento farmacológico para insomnio, que es un porcentaje grande porque cuando se hacen las diferentes encuestas a los diferentes médicos que tienen que tratar insomnio, la mayoría decimos abiertamente que no se deben usar medicamentos, pero muchos terminamos cediendo al desespero con el que llegan los papás porque sí quieren algún tipo de medicamentos. Los medicamentos que más se formulan para insomnios son la melatonina y los antihistamínicos. Y cuando se les pregunta a los pediatras que si han formulado algún medicamento para insomnio, más o menos el 50% han formulado medicamento en los últimos 6 meses para insomnio crónico. ¿Cuándo entonces debemos decir que debemos usar las intervenciones farmacológicas o las vamos a usar? Estas son recomendaciones basadas en experiencia, no hay estudios de eficacia y seguridad para estos medicamentos en niños o no son suficientes. En los últimos 4 o 5 años han ido creciendo los estudios con melatonina, más no con otros medicamentos. No existe el hipnótico ideal y pues menos tenemos estudios en niños. Iniciar siempre que vayamos a poner un medicamento con dosis bajas e ir titulando, explicarle eso al papá, porque entonces el papá va, si no lo pone a dormir la primera semana, va a querer desechar el medicamento rápidamente. También tomar la decisión del medicamento según las comorbilidades, tener siempre presente que no es la primera ni la mejor opción, incluso en niños que tengan un desarrollo neurológico atípico. Usar siempre durante el menor tiempo posible y definitivamente solo. Si nosotros vamos a usar medicamentos, no quiere decir que no vayamos a hacer todas las medidas de educación, de terapia cognitivo-conductual y de incorporación de medidas de higiene de sueño. Siempre preferir los no benzodiazepínicos a las benzodiazepinas y definitivamente, como les decía, de los fármacos usados con mayor frecuencia están los antihistamínicos, la clonidina y la melatonina, esto incluyendo niños tanto neuroatípicos como con desarrollo normal. Entonces aquí hay que tener en cuenta que la clonidina y la melatonina son medicamentos off-label para sueño. Básicamente la melatonina en nuestro país ni siquiera es medicamento, es considerado un suplemento nutricional y por eso no tiene tanta regulación.
Cuando estamos con pacientes que tienen comorbilidad neurológica, entonces sí, definitivamente si tiene migraña y autismo, la clonidina es una muy buena alternativa, aunque siempre en autismo ponemos como primera medida melatonina, si no funciona, y sí la clonidina. Los antidepresivos tricíclicos pueden ser útiles en niños que también tengan otro trastorno de sueño como enuresis o en niños que tengan cefalea tipo tensión o TDAH, podría servir la imipramina. Y los inhibidores de la recaptación de serotonina en niños que tengan ansiedad. Mm, y pues la melatonina sí definitivamente es muy útil en pacientes con alteraciones visuales, que tenga ceguera, porque pues no está adecuada esta producción de melatonina o no tiene un ciclo circadiano claro esta producción de melatonina. Pacientes con epilepsia, pacientes con discapacidad intelectual, con autismo y con algunos fenotipos conductuales. Entonces, la gran protagonista en el tratamiento farmacológico del insomnio en niños es la melatonina, que es derivada del triptófano, que a su vez da la producción de serotonina y luego el melatonina. Tiene una producción que es circadiana, en las plantas la podemos encontrar y tiene pues como una función para disminuir el estrés oxidativo. Y en los humanos es regulada por el núcleo supraquiasmático, por el ciclo de luz y oscuridad. Lo que nosotros, digamos que pues siempre tratamos de hacer con la melatonina es tener claro el diagnóstico, porque la melatonina se puede usar en otros trastornos de sueño y dependiendo de eso vamos a ver que se va a usar en cierto horario. Es un medicamento que tiene nivel de evidencia B en insomnio crónico de inicio, sobre todo el de inicio, porque recuerden que la melatonina es la que genera toda la cascada metabólica y de neurotransmisores para poder dormir. Es como esa primera ficha para llevar a cabo todo el resto del proceso bioquímico. Tenemos que hacer la evaluación a las 4 semanas, si funcionó o no funcionó. Antes es como muy apresurado. Si evaluamos que lo que más funciona en estos niños es que mejora es el comportamiento y la atención, y también que el niño en el día va a estar, su funcionamiento mejora, entonces pueden cometer menos errores, estar más tranquilos, menos explosivos. Y en estos pacientes también, digamos que tratamos de evaluar como la calidad de la melatonina que esté tomando antes de decir que no funciona. En cuanto a las otras indicaciones, está el trastorno del ritmo circadiano, sobre todo en adolescentes, cuando se atrasa más de lo esperado el inicio de sueño. Y pues la melatonina también tiene otros usos, como premedicación en la toma de algunos exámenes, como en pacientes que se van a hacer alguna cirugía o en pacientes que se van a hacer potenciales evocados. Es un medicamento que su principal efecto es acortar la latencia del sueño, y esto lo puede hacer a dosis tan bajas como 0.5. La evidencia en niños neuroatípicos ha crecido. Cada vez revisamos más artículos que antes no teníamos del uso de melatonina en estos pacientes, y sí nos muestra que la eficacia es adecuada y que sí deberíamos usarlo como el principal medicamento en pacientes neuroatípicos. Y mientras que en niños neurotípicos no tenemos casi evidencia. En este momento, desde la Asociación Mundial de Sueños, se están creando unas guías para manejo en niños neurotípicos, porque hay muy poco con la evidencia que tenemos, pero pues se está tratando como de organizar y fomentar los estudios que nos ayuden. Dentro de las recomendaciones del uso de melatonina está que no la podemos usar en menores de 6 meses, solo podemos usarla para insomnio crónico de inicio que no responde a intervenciones no farmacológicas, y la dosis es de 0.05 miligramos kilo. Estas dosis son por consenso, ¿sí? Son dosis que deberían evaluarse en cada paciente, pero pues es como lo único que encontramos por miligramo kilo, porque casi siempre en todo lado encontramos que deben darse dosis de 2 miligramos o de 3, y no como por kilo. La recomendación de la melatonina en insomnio debe ser 1 o 2 horas antes de la hora deseada para acostarse. Si lo vamos a usar, pues básicamente
como inductor de sueño y no para mejorar todo el ciclo, pues podríamos hacerlo solo 30 minutos antes. Siempre mantener el horario, porque si no eso puede hacer que el ciclo circadiano se descontrole. No se recomienda su uso por más de 4 semanas. Esto es por consenso, porque la mayoría de los estudios tienen esa limitante, aunque algunos de los que les mostré ya tienen seguimiento hasta 6 meses. Y lo otro es tener en cuenta que la dieta es muy importante, no solo el hecho de que los pacientes tengan un consumo de, de, mm, del medicamento, nos puede ayudar también el hecho de tomar su precursor, que es el triptófano. Este se encuentra en muchísimos alimentos. Lo podemos encontrar directamente como melatonina o como su precursor triptófano en la leche, en las cerezas, que son las que más han mostrado que sí tienen mejoría en el tiempo total de sueño y en la latencia de sueño, pero pues se puede encontrar en el pescado, en los cereales, en las almendras. ¿Qué desafíos tenemos con el uso de la melatonina? Digamos que primero que no tenemos suficientes estudios, sobre todo en niños neurotípicos, y que hay algunos riesgos potenciales que apenas estamos empezando a conocer. Tenemos que tener precaución en enfermedades autoinmunes, en diabetes y en pacientes que tengan alteraciones de desarrollo puberal. Pero básicamente estas recomendaciones están dadas por reportes de casos, no porque haya suficiente evidencia. Riesgos potenciales, aunque es el medicamento que usamos más en pacientes que tienen epilepsia o es el más recomendado, se ha visto en algunos estudios que aumenta la frecuencia de crisis, pero como les digo, pues no es que haya suficiente información, pero sí es importante si vamos a iniciarlo, que los papás antes de iniciarlo lleven su diario de crisis y lo sigan llenando después de tener el inicio del medicamento para estar seguros y que no sea solo impresión del papá de que aumentó los episodios. La seguridad de la melatonina, pues el año pasado aumentaron las intoxicaciones por melatonina en un 150% en Estados Unidos. 52,000 papás llamaron porque estaban preocupados porque sus niños consumían cantidades importantes de ese medicamento, pero pues es un suplemento diario. Y cuando vemos, es básicamente las preparaciones que hay en el mercado en Estados Unidos, pueden tener menos de lo que dicen que tiene o hasta 4 veces más del contenido de melatonina. Y dentro de ellos, de estos medicamentos, también hay trazas de serotonina y otros químicos, entonces eso hace que las presentaciones con las que contamos no sean muy seguras. Dentro de lo que pasa con la melatonina es que es un medicamento que no está regulado en los pacientes en algunos países. Por ejemplo, en Canadá es un producto que se vende sin receta. En Estados Unidos, como en Colombia, es un producto que es considerado un suplemento nutricional. En la Unión Europea, pues es un medicamento que solo el de liberación modificada necesita prescripción, también es de venta libre. En los países que no pertenecen a la Unión Europea sí requiere prescripción. En China es un medicamento controlado. En el Reino Unido pues sí requiere prescripción. Y pues como les decía, pues en Colombia nosotros no tenemos como esa diferencia, por lo menos con las liberaciones modificadas. Entonces debemos usar la melatonina con precaución porque hay diferencias en los estudios, diferencias en las poblaciones, regulaciones varían según cada país, la evidencia es más en pacientes atípicos, hay varios trastornos de sueño, pues los estudios nos muestran que hay varios trastornos de sueño donde se está usando. Hay que tener en cuenta que también algunos se han hecho en pacientes con comorbilidades. Y pues esto ha sido una preocupación, sobre todo los 2 últimos años para la Academia Americana de Medicina de Sueño. Cuando uno va a elegir un medicamento, cada vez estamos hablando más de los fenotipos conductuales
y dentro de los fenotipos también en insomnio. Si vemos que el niño tiene un insomnio asociado con sueño inquieto, debemos usar medicamentos que actúen más en dopamina. Si vemos que es un insomnio con despertar muy temprano en la mañana, pueden funcionar mejor los medicamentos que tengan acción en serotonina. Y si es un paciente con insomnio con dificultad para dormir y múltiples despertares, los antihistamínicos podrían ser una buena alternativa, mientras que la melatonina es más para el insomnio de despertar. ¿Qué no hacer? Pues complicarlo, volver el sueño un castigo y no usar el sentido común y la intuición como en cualquier otra patología y no tener pautas ni rituales claros. E ignorar que el principal precurrente del aprendizaje en los niños es la motivación, la copia y mantener rutinas. Entonces, esto mismo se tiene que aplicar para el sueño y los papás también tienen que empezar a acostarse más temprano. Entonces, definitivamente la principal causa que origina el insomnio en lactantes y niños es una deficiente adquisición de los hábitos de sueño. La reeducación en hábitos es el tratamiento de elección en insomnio y el tratamiento se basa en la educación y cambios de patrones, sobre todo del cuidador. Debemos hacer medidas de salud pública, si sabemos que esto ya es un problema de salud pública, deberíamos de estar empezando a evaluar los cambios de los horarios escolares, la prohibición de dejar tareas para la casa y hace mucho existían algunas propagandas que ayudaban a que los niños tuvieran como esa visión de la hora de irse a acostar, por lo menos ayudaba un poco para que se desconectaran antes de pantalla. Yo creo que deberían volverse a usar porque en ese momento sí hubo un cambio significativo porque se hicieron algunas mediciones en algunos países de Latinoamérica y funcionaban, pues deberían de volverse a adaptar como ese tipo de alternativas. Y bueno, yo creo que me pasé mucho del tiempo. Muchas gracias. No, doctora Lina, para nada, mil gracias. Creo que estuvimos muy a tiempo. Como en otras ocasiones, si existen preguntas, las podemos hacer a través del chat. Yo quisiera preguntarte, espero no desviarme mucho, pero es una consulta que últimamente he visto en el programa Canguro. Eh, ¿Existe la posibilidad que haya bruxismo en recién nacidos y que eso limite el sueño? No, mira que el bruxismo solo lo tenemos como diagnóstico a partir de los 5 años, porque el bruxismo puede ser un fenómeno fisiológico normal antes. Entonces, sí toca revisar, a menos de que esté teniendo repercusiones claras, diurnas, donde el paciente antes de esa edad tenga dolor en ATM o una cefalea de origen muscular, pues ahí podríamos, pero realmente antes de los 5 años es un fenómeno fisiológico, es difícil hacer el diagnóstico ahí. Vale, gracias. No, con gusto. Voy a mirar el chat a ver si hay alguien más que de pronto tenga preguntas. Igual todas son bienvenidas. Al inicio de la charla te quería mencionar, pero bueno, creo que lo mencionaste y es precisamente como tu opinión acerca de el colecho, digámoslo así, y la posibilidad de la lactancia materna libre demanda, que yo sé que todos en pediatría hacemos fuerza por la lactancia libre demanda, tenerlos todo el tiempo, y precisamente como lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, etcétera. Pero hasta qué punto, porque sí es una consulta muy frecuente también en los ámbitos en que yo me desempeño, esto limita el sueño, porque la queja de la mamá es que él no duerme porque todo el tiempo quiere pues estar pegado a la teta, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en realidad, en mi práctica personal, trato de dejar un poco lo del colecho a decisión muy propia de la madre, pero haciéndoles ver también los pros y las contras, y eso lo hablábamos hoy en la rotación con mis estudiantes y mi residente, y es realmente ver si vale la pena y ver incluso aumentando el riesgo de muerte súbita, por ejemplo, otras cosas, también ver si vale la pena sin transgredir tampoco esa libertad de la mamá, ¿no?
Claro, pues mira, en eso cada vez somos más respetuosos, pero cuando uno revisa las recomendaciones de sueño seguro, pues el colecho sí está claramente asociado a un aumento del riesgo de muerte súbita y no es recomendado. Es recomendada la cohabitación hasta los 6 meses y el colecho, pues cada vez es, digamos, la Asociación Americana de Pediatría no lo recomienda. Sí hace la salvedad en las nuevas guías, las del año pasado de sueño seguro, en que podemos hacer colecho seguro y realmente sí se puede hacer, cada vez hay más cosas que, pues, colecheros o formas de hacer colecho seguro, que es lo que deberíamos recomendar cuando ya la decisión de los papás es hacer colecho, ¿cierto? Porque pues uno debe plantear el riesgo y la decisión pues es realmente tomada por la familia, pero si ya los papás deciden hacer colecho, pues sí debería hacerse de una forma segura, con colechero, igual manteniendo todas las otras medidas de seguridad donde el paciente no hayan cobijas, no hayan almohadas, donde estén de cúbito supino y pues esas que el chupo, pues, si el paciente le gusta y lo tolera, también disminuye el riesgo de muerte súbita. Entonces, como todas esas recomendaciones, siempre entonces si voy a hacer colecho y decidir colecho, que sea con las medidas de seguridad. Y en cuanto a lo que llamamos el insomnio de asociación, la principal medida para prevenir el insomnio de asociación es que el niño se quede dormido sin la teta o sin la compañía, o sea, que aprenda a quedarse dormido solo. Eso es lo que ayuda a prevenir el insomnio de asociación y que no pase como la mayoría de los papás que los duermen con la teta, ¿no? Si ya el niño se queda dormido con la teta, es muy probable que en todos los microdespertares que tenemos, llegar hasta 10 por hora todos, en uno de esos el paciente tenga un despertar y sienta esa ansiedad de no haberse quedado dormido en las condiciones en las que va a continuar toda la noche. Entonces ahí lo que hacemos es separar un poquito la toma con la rutina. Entonces, la idea es que lo primero es que el niño tenga su última toma, pues, de lactancia o si tiene fórmula, pues, de fórmula y ahí iniciar la rutina. Es decir, la rutina no debe incluir la lactancia. Eso es lo que tenemos que hacer como esa diferenciación. Y explicarle a los papás que el niño se tiene que quedar dormido en las mismas condiciones en las que va a continuar el resto de la noche. Aquí sí hay Vale, una pregunta. sí. Hay Nos, otra. Ujú. hay dos preguntas. Nos preguntan inicialmente, ¿hay criterios que diferencian bien el síndrome de sueño insuficiente del insomnio? Sí, digamos que, bueno, el criterio en sueño insuficiente es el tiempo en cama, ¿sí? El niño de insomnio es un niño que se acostó desde temprano, tuvo el tiempo en cama adecuado y realmente no se quedó dormido, mientras el niño con sueño insuficiente realmente se acuesta muy tarde y se levanta muy temprano por hacer otras actividades y no porque no tenga sueño. El de sueño insuficiente apenas se acuesta, se queda dormido y ya no se vuelve a despertar. Es difícil de despertar en la mañana y cuando está en época de vacaciones o en época de fin de semana, pues vemos la gran diferencia entre el número de horas que puede dormir el paciente. Esos es como los dos tips que le ayudan a uno a diferenciar un insomnio de un síndrome de sueño insuficiente. Y lo otro es qué técnicas podrían utilizarse en el paciente en UCI, pues que lleva hospitalizado mucho tiempo. Pues es muy difícil en una UCI porque lo que más altera es la luz artificial, ¿no? Entonces, tendríamos que tratar de mantener realmente como de forma más juiciosa el hecho pues de que el paciente esté con la luz apagada en los horarios que tiene que estar, después de las 6 de la tarde no prender tantas luces, pero pues obviamente puede ser un poco más complejo, las pantallas también generan. Si el paciente ya tiene el trastorno de sueño, pues funciona muy bien la melatonina, porque aquí básicamente este es como el principal factor que interrumpe el sueño. Y si es un paciente que tiene, digamos, un trastorno adaptativo por el hecho de estar enfermo y por estar hospitalizado por mucho tiempo, pues sí, ahí tocaría que psiquiatría evalúe la necesidad de algún medicamento para modificar esa parte psicoafectiva. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. A una madre en consulta, ¿qué recomendaciones le doy en un recién nacido con insomnio? Ya que no se puede generar esa rutina o higiene de sueño que se menciona.
Pues mira, como en un bebé pequeño, uno sí podría ya empezar a generar como los espacios de sueño tanto en el sueño diurno como el sueño nocturno. Y sí tratar de mantener esas rutinas en ciertos horarios. Obviamente no se puede en todo el tiempo, pero la principal recomendación es tratar de evitar a futuro el insomnio de asociación. Y hay algo que pasa mucho en los bebés y es que les decimos a todos, tiene que despertarlo a las 3 horas. Si fue prematuro, cada 2 horas. Y esto es lo que más genera en los niños después dificultades para dormir. Pues si estamos hablando de lactancia libre de demanda, pues tenemos, a menos de que el niño tenga algo metabólico, tendríamos que, tendríamos que dejarlo dormir, no esperar 3 horas y que no se pueden pasar las 2 horas. Entonces, las mamás les da tanto miedo que terminan poniendo el reloj cada 2 horas y media o los empiezan a despertar con mucha mayor frecuencia. Entonces, esa yo creo que sería la primera cosa que no debemos hacer, como recomendar estos despertares programados. Pues si es lactancia libre de demanda no deberían estar y si el niño metabólicamente pues no tiene nada más. Hay otra pregunta respecto a los terrores nocturnos. ¿Los terrores nocturnos a repetición se podrían llegar a considerar un trastorno del sueño o uno de esos trastornos puede llegar a desencadenarlos? Los terrores nocturnos hacen parte de las parasomnias del sueño no REM y los terrores nocturnos sí son un trastorno de sueño, solo que las que no son un trastorno de sueño son las pesadillas. Entonces a veces puede haber como esa diferencia. Entonces, las pesadillas, a menos de que sean muy frecuentes y tengan repercusiones en el día, pues no las consideramos un trastorno de sueño. Los terrores nocturnos sí. Eso sí, digamos que básicamente el manejo de los terrores nocturnos es primero estar seguros de que es un terror nocturno y que no es una crisis epiléptica y segundo, la higiene de sueño. Eso podría Hay mantener. algún, en el ejemplo que mencioné al principio, donde un niño vive al Mm, lado de un lugar como una fábrica de discotecas, ¿qué otras opciones podría haber? pues mira, ahí está difícil, ¿no? Porque es muy fácil darle el listado de tiene que dormir en silencio, o pues es complejo y más que el sonido también genera vibración, pero pues ahí podrían ser aislantes de ruido, pues los taponcitos que se usan para higiene auditiva, que son pues, de los trabajadores de aeropuertos o de sitios, esos también los venden para niños, entonces podría adaptar a uno de esos, pero pues ahí sí toca adaptarse a las posibilidades del papá, porque eso tampoco lo van a dar. O pueden ser los normalitos que a veces regalan cuando se toman resonancias, como para aislar un poquito el ruido, que son como de gomita, que esos son más fáciles y baratos para conseguir. Ese podría ser como una de las alternativas, si no se puede cambiar de casa, pues. En el, Ya sé lo que querían preguntar, como cuál es la diferencia entre terror nocturno y pesadilla. Bueno. Bueno, esos son dos tipos de parasomnias. Una es una parasomnia del sueño no REM y la otra es una parasomnia del REM. La pesadilla es parasomnia del REM y el terror nocturno es parasomnia del sueño no REM. Y hay, digamos, tres cosas básicas que lo ayudan a uno a diferenciar las parasomnias del REM de las del no REM. Digamos, la pesadilla que es REM, al otro día el paciente la recuerda y te lo cuenta y te dice, no, mira, y me soñé que me estaban persiguiendo, o bueno, tiene como esas características cinematográficas, ¿listo? Mientras el paciente del terror nocturno, tú al otro día le cuentas y hasta se ríe, no te cree que eso haya pasado, entonces no recuerda. El momento de la noche, como el sueño REM se da más en la segunda mitad de la noche o finalizando la noche es cuando más tenemos sueño REM, entonces es ahí donde vemos más las pesadillas, mientras que los terrores nocturnos son en la primera parte de la noche, cuando llegamos al primer o al segundo ciclo de sueño con sueño profundo, porque se presentan en sueño profundo. Entonces, esa es como otra cosa, el momento de la noche donde se presenta, si el paciente lo recuerda al día siguiente. Esas son como las dos características. Y hay algo en el terror nocturno y es que el paciente está muy asustado, muy, muy, muy asustado y no se puede calmar. Mientras un niño que se levanta en una pesadilla, tú le puedes explicar, se calma fácil, ¿sí? Estará asustado, pero se calma fácil. En cambio, el niño del terror nocturno llora, llora, llora y desespera como de la angustia de verlo llorar tanto. Esos son como los tres tips para diferenciarlos.
Bueno, yo no veo más. Creo que por ahora no habría más preguntas. No sé si eventualmente en la pregunta de los terrores nocturnos, más bien de pronto era orientado que sí puede generar insomnio. Siempre se van a acompañar de insomnio. Ah, ya. No, lo que sí, digamos que los desencadenantes de los terrores nocturnos y de todas las parasomnias son la privación de sueño, no como tal el insomnio, sino la privación de sueño genera parasomnias. Y las pesadillas también tienen que ver mucho, y pues también los terrores nocturnos tienen que ver con situaciones de estrés que estén viviendo en los últimos días los niños, que algo les esté generando estrés. Acá nos pregunta un estudiante, cuando los niños hablan dormidos, ¿podría ser causa de insomnio o de No, mal descansar? no, los omniloquios, que es hablar dormido, es una variante de la normalidad. No estamos mal los que hablamos dormidos. Contamos secretos, pero no. Y no es causante de mal descanso. A veces uno, sí, de pronto las preguntas las entiendo que a veces uno podría ver como relación, como bilateralidad, que no solamente es como causa, sino también podrían ser consecuencias, no sé, bueno, Claro, algunos de pues los... hace mucho tiempo los omniloquios sí eran considerados un trastorno de sueño, pero realmente no interrumpen el sueño. Se presentan en la fase de sueño donde uno puede hablar, no quita sueño profundo y no quitan sueño REM, ni genera microdespertares. Entonces, no, digamos que eso hizo que lo sacáramos de los trastornos de sueño, porque en la anterior, esta versión, que es la tercera de los trastornos del dormir, el manual, es del 2014 y la anterior sí consideraba todavía los omniloquios, pero ya desde esta época del 2014 ya no. Acá nos preguntan qué tan frecuente es el síndrome de piernas inquietas. Súper frecuentes, es subdiagnosticado porque muchos de esos niños les dicen que tienen dolores de crecimiento, pero son súper frecuentes. En algunos países se ha documentado que hasta el 40% de los niños tienen piernas inquietas. Y ese sí es causante de dificultad para iniciar el sueño. Bueno, doctora Lina, mil gracias por las respuestas a estas preguntas, a estas inquietudes. Mil gracias de nuevo por el tiempo, por la disposición inmediata también cuando nos comunicamos y solicitamos como este tiempito. Es un tema muy importante, creo que nosotros en pediatría y en medicina, creo, la formación en sueño es deficitaria porque no, de pronto no es un tema que, No, que se a toca nadie le mucho. dan una clase de sueño, ni siquiera a mí en mi residencia de neuropediatría. A mí porque me gustaba como desde tercer semestre, pero, o sea, que una clase formal de medicina de pesar de un trastorno de sueño o algo, yo nunca tuve. Okay. Entonces esperamos seguir tocando este tema a lo largo de estos días y me voy a atrever a mencionar que los esperamos a todos en un live que tenemos próximo a realizar con la doctora Lina, y sí ya con mayor cabida a padres y cuidadores, precisamente sobre sueño seguro, higiene del sueño. ¿Verdad, doctora Lina? Sí, sí, sí. El otro mes, me parece. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por su asistencia, gracias por las preguntas, por el interés mostrado. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, doctora Lina, y gracias a todos No, los ustedes, asistentes. gracias. Chao. Gracias. Chao a todos.